las cenizas renace el poder, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay bestias que son difíciles de domar y hoy vamos a ver una fénix con dos contendientes a sacar lo máximo de ella. En el vídeo de hoy vamos a hablar y probar esta Fenix Pro 5 de Sioux y que a falta de un cañonero tiene dos que la van a prender fuego este año. Dentro vídeo. Vamos con las especificaciones técnicas de esta Fenix Pro 5 de Sioux. En primer lugar, una forma de diamante bastante marcada, digno y propio de una pala de potencia y ataque como esta Fenix. En el carbono de la superficie pasamos de un 21K a un 24K, sube un poco la cantidad de carbono que tendrá esta Fenix en su superficie, combinado con un núcleo de la goma más dura de Sioux, lo que nos va a dar una pala de un tacto bastante medio duro, más duro que medio, bastante rígida esta pala. En la superficie también podemos sentir el rugoso 3D bastante marcado, que parece que viene desde el molde de la pala. Y bueno, también ya no va a tener tanto contacto con la bola, pero también tenemos una especie de rugoso por estos laterales. Ojo que he dicho que este rugoso por aquí, que está en el contorno, a lo mejor no sirve mucho, pero ya vimos que Chozas en la Hexagon y quiso hacer un smash, le dio mal, le pegó con esto, engañó a todo el mundo y terminó siendo punto, así que a lo mejor te sale a ti también. Bajando al puente tenemos estas dos vigas para reforzar y dar algo más de rigidez a la parte central de la pala y bueno, un corazón muy característico de esta Fenix. Y antes de seguir bajando, que se me olvidaba, tenemos este patrón de taladrado que, como vimos en la ST4, Sioux está tratando de hacer esos patrones de taladrado para dejar en el punto dulce, como podéis ver, alto como el balance, dejar ese apartado sin agujero para aumentar la duración y la rigidez de la pala, sobre todo en el punto donde impactamos la bola. En cuanto al puño y al corazón de la pala, tenemos un puño y un corazón algo más largos, lo que van a hacer que la pala sea algo más cabezona y genere también ese efecto palanca ideal para rematar con ella. Al tema estético, pues bueno, podemos ver como el carbono K se puede ver desde la superficie con este color que a mí me resulta muy característico y familiar por los típicos caramelos de café, tiene un poco ese color. También tenemos la firma de Chozas aquí abajo y comentaros también que mientras estamos grabando este vídeo está saliendo la Fenix Pro 5 también de Augsburger, que tras su paso de Nox a Sioux usa la misma pala, pero la está utilizando con la firma de Chozas, pues ahora va a tener también la firma de Augsburger y toda en color negro. Estaremos dejando por aquí imágenes también. Así que nada, en cuanto a especificaciones, esta pala que os comentaba va a ser de las mismas especificaciones técnicas que esta de Chozas, así que vamos a verla en pista y así sabéis las sensaciones de las dos. Hiper positiva en cuanto a estética, por lo menos, ¿eh? Me gusta mucho la movilidad de la pala. Cuando aprieto despide bastante. Espera. Bien, de momento sí que es verdad que me parece un tacto bastante duro. Muy bien, la verdad, una pala súper manejable. Esta sí que es pala que, a pesar de la forma que tiene, engaña muchísimo. Podríamos decir que es una pala cabezona, pero la movilidad atrás es una barbaridad. No sé exactamente cuánto pesará, súper ligera. El tacto 360, 370, pues me encaja. Bueno, a ver, me encaja poco realmente, ¿eh? Me encajaría más que pesase 355 o algo así, porque la verdad que mi sensación es que por lo menos entonces el balance tiene que estar muy bien distribuido. Vamos a probar el rugoso en la red, es un rugoso 3D, pero de momento la dureza de la pala me gusta bastante. Siempre atento. Me gusta mucho, ¿eh? La verdad, estoy disfrutándola. Espera, vale. Esa. Súper ágil en la red, lo mismo que atrás. El rugoso, a pesar de no ser arenoso, me gusta bastante, es un 3D, pero no sé si se puede apreciar, pero es bastante notorio. Me ha gustado bastante y sí que es cierto que lo que me está sorprendiendo bastante, aparte de lo ligera que es la dureza. Es una dureza alta, pero la verdad que muy controlable, me gusta mucho. Sí que es verdad que obviamente pues con el tacto más durito, pues con bola rápida siempre se maneja mejor, la bola no dispara, y la verdad que para la gente que juega a ese ritmo de bola yo creo que es una opción bastante sólida, ¿eh? De verdad que me está flipando, ¿eh? O sea, sinceramente creo que es de las Sioux que más me está gustando. Demasiado.
Por arriba, muy guay. Lo que me está gustando de la pala es que no retiene nada la bola. Es decir, me parece bastante una tabla en el sentido de que en cuanto tocas la bola dispara. Me gusta bastante. Es un tacto que jugador medio, alto, avanzado lo va a disfrutar una barbaridad. Me gusta también que mantengan el mango largo en Sioux, por lo mismo que en la Electra es una pala que el efecto látigo lo tiene, pero sobre todo lo que quiero destacar de esta pala es la dureza. Me está encantando, una dureza bastante alta. ¡Ah! Esa... Por arriba es una pasada, literalmente un cañón. Es cierto que quizás estas bolas no están muy nuevas, han perdido bastante presión y aún así la bola está subiendo bastante. Con bolas nuevas no me quiero imaginar, tiene que ser un auténtico cañón, la verdad que me gusta mucho. El 3D a pesar de, el rugoso a pesar de 3D, de ser 3D, me gusta bastante porque está bastante pronunciado, pero sobre todo con lo que me quedo de esta pala es, aparte con la estética que me ha gustado bastante en comparación con la del año pasado que era para mí demasiado amarilla, tiene un toque más elegante esta, para mí es el tema de la dureza, o sea, es una barbaridad. Me parece, para el jugador que le gusta una tabla que quizá no es tan tabla, no se quiere romper el codo, esta es súper buena opción, la verdad. Así que hasta aquí el vídeo de esta Fenix Pro 5 de Sioux. Dejadnos en comentarios quién creéis que le sacará más partido, si Chozas con este modelo naranja o Augsburger con el modelo Total Black. También recordar suscribiros al canal de Zona de Padel para no perderos ningún vídeo ni ninguna novedad del mundo del pádel. Y por aquí os dejamos otro pedazo de pala de este año de Sioux, como es la ST4 de Stupa. Y yo me voy ya porque este vídeo se termina aquí.